Era como su padre, pero la traicionó de la peor manera. Tenía solo 12 años y su abuelo la asesinó. En una tarde calurosa de verano en un suburbio londinense, una niña de 12 años salió de la casa de su abuela con la promesa de regresar pronto, pero nunca volvió. Su familia la buscó desesperadamente, mientras la policía removía cielos y tierra, ignorando que el horror se ocultaba en el lugar más cercano. Lo que comenzó como una desaparición rutinaria se transformó en un crimen atroz que revelaría traiciones familiares y fallos imperdonables, dejando a todos preguntándose cómo algo tan oscuro pudo pasar desapercibido. Tia Christine Sharp nació en 2000 en Croydon, Londres. Creció en un entorno familiar inestable, con consumo de drogas y presencia de servicios sociales, aunque sin pruebas directas de abuso. Era una niña brillante y carismática, pero con graves problemas de absentismo escolar. Tenía una relación muy cercana con su abuela, Christine Bicknell, con quien se fue a vivir para continuar sus estudios en un ambiente más estable. Fue descrita como una niña alegre, encantadora y llena de vida. El 2 de agosto del año 2012, Tia Sharp llegó a la casa de su abuela en New Addington para pasar unos días. Era una visita habitual, y la niña parecía contenta de estar allí con Christine Bicknell y su pareja, Stuart Hazel. Esa noche, Tia usó su teléfono móvil por última vez a las 12:42 de la madrugada del 3 de agosto, enviando mensajes o navegando, sin indicios de alarma. Hazel, quien estaba solo con ella en la casa ya que Christine había salido a trabajar de noche, realizó búsquedas en internet desde su móvil relacionadas con imágenes pornográficas de niñas preadolescentes, chicas con gafas como las que usaba Tia, y escenarios de incesto o niñas durmiendo. En las horas siguientes de esa madrugada del 3 de agosto, Hazel llevó a cabo una conducta sexual con Tia en su habitación. Evidencias posteriores revelaron una fotografía tomada alrededor de las 6:26 de la mañana, mostrando a una niña desnuda, identificada como Tia, acostada en la cama con sangre en los genitales y en las sábanas, junto con semen que coincidía con el ADN de Hazel. Un consolador encontrado en el cajón de la mesita de noche de Hazel también tenía sangre y ADN de Tia. Aunque no se hallaron lesiones internas o desgarros que confirmaran penetración forzada, los peritos no descartaron actividad sexual, y la dilatación observada en el ano y la vagina pudo deberse al uso del objeto o a cambios post-mortem. La fotografía mostró manchas que algunos expertos interpretaron como lividez hipostática, sugiriendo que podría haber sido tomada después de la muerte, aunque el juez no lo confirmó más allá de duda razonable. Considerando posibles efectos de iluminación o color natural, Hazel mató a Tia poco después, probablemente asfixiándola o impidiéndole respirar, aunque la causa exacta quedó indeterminada debido a la descomposición moderada del cuerpo. No hubo evidencia de premeditación, pero el crimen pudo motivarse por vergüenza o miedo a que Tia revelara lo ocurrido a su madre. Inmediatamente después, Hazel ocultó el cuerpo de Tia en el ático de la casa, envolviéndolo en una sábana negra dentro de una bolsa negra, y procedió a limpiar la escena. Más tarde ese mismo 3 de agosto, cuando Christine regresó, Hazel le dijo que Tia había salido alrededor del mediodía para ir al centro comercial Bidheath en Croydon, a 5 millas de distancia, a comprar zapatos. La familia reportó la desaparición esa tarde, y la policía inició la investigación como un caso de persona desaparecida. Los registros de cámaras de seguridad capturaron a Tia el día anterior, el 2 de agosto, fuera de una tienda local Co-op cerca de la casa, pero no se encontró rastro de ella en el Forest del 3 de agosto en Croydon o en rutas de transporte. Testimonios iniciales de Hazel afirmaban que él fue el último en verla salir, describiéndola con una camiseta gris y pantalones negros, pero esto contradecía la falta de evidencias visuales. La familia hizo apelaciones públicas. El 6 de agosto, emitieron un llamado emocional para que Tia regresara, y el 7 de agosto, su tío David Sharp apareció en televisión suplicando información. 55 avistamientos reportados por el público resultaron falsos. La policía recolectó 800 horas de fotos de cámaras, pero nada confirmó el relato de Hazel. El desarrollo de la desaparición incluyó búsquedas intensas. El 7 de agosto, agentes peinaron un bosque local llamado Birchwood con palos largos. El 8 de agosto, llevaron un perro pastor alemán a la casa de la abuela para olfatear, y voluntarios distribuyeron carteles con la imagen de Tia. Ese día,
Hassel fue interrogado voluntariamente por la policía, pero no se detectaron inconsistencias inmediatas. El 9 de agosto, agentes revisaron contenedores de basura en el barrio y Hassel dio una entrevista a un canal de noticias, negando cualquier implicación y rogando por el regreso de Tia, lo que generó simpatía pública inicial. La violencia del crimen se detalló en evidencias forenses, además de la sangre y semen en la cama. Se recuperaron tarjetas de memoria ocultas en la casa, una escondida en el marco de una puerta, conteniendo imágenes y videos de Tia en posiciones sexuales, posiblemente post-mortem, y tomas voyeuristas como ella aplicando crema o durmiendo. Estas confirmaron la obsesión sexual de Hassel, alineada con sus búsquedas en línea. No se encontró semen en el cuerpo de Tia, pero los peritos sugirieron que el asalto ocurrió poco antes de la muerte, sin determinar si fue el motivo directo del asesinato. La investigación policial presentó varios fallos. La casa de la abuela fue visitada 3 veces antes del 10 de agosto sin descubrir el cuerpo, el 3, para una revisión inicial, el 8, con el perro rastreador que no alertó en el ático, y otra vez sin resultado. El comandante Neobaso atribuyó el retraso a error humano, disculpándose con la madre de Tia. Este retraso complicó el post-mortem, ya que la descomposición impidió establecer la causa precisa de muerte, catalogada como homicidio de etiología indeterminada. Además, hubo confusión entre la policía y las autoridades locales sobre responsabilidades durante la fase de desaparición, y no se notificó a un oficial superior en el servicio fuera de horas. La búsqueda y rescate culminaron el 10 de agosto. Ese día, detectives llegaron a la casa con bolsas de evidencia, llevaron un perro rastreador adicional y sellaron el área para una búsqueda programada. A las 4:45 de la tarde, anunciaron el hallazgo de un cuerpo en el ático. Hassel, quien había huido, fue arrestado a las 8:25 en un parque público en Morden tras una denuncia ciudadana. Christine Bicknell fue arrestada por sospecha de asesinato y su vecino Paul Mien por asistir a un delincuente, pero ambos fueron liberados bajo fianza y no acusados posteriormente. Las versiones oficiales confirmaron la identidad de Tia el 16 de agosto en una indagatoria. El post-mortem, pausado inicialmente, concluyó que no había lesiones evidentes de asalto sexual, pero no excluyó actividad y sugirió asfixia como posible método. Peritos como el Dr. Fegenor y la Dra. Deborah Holtz analizaron la fotografía, notando manchas indicativas de lividez post-mortem, aunque no concluyentes. La policía recuperó el teléfono de Hassel, revelando búsquedas pornográficas que coincidían con las características de Tia. La resolución del caso avanzó rápidamente. El 12 de agosto, Hassel fue acusado de asesinato. Apareció en corte el 13 de agosto y el 15 en el Old Bailey, donde se fijó el juicio para mayo del año 2013. El 23 de agosto, el comisionado policial anunció una revisión interna por los fallos en la búsqueda. Tia fue cremada el 14 de septiembre en un funeral privado. El 7 de diciembre, se confirmó que Christine no enfrentaría cargos. Hassel se declaró no culpable el 8 de marzo del año 2013, pero cambió a culpable el 13 de mayo, en el quinto día del juicio. El 14 de mayo, el juez Nicole lo sentenció a cadena perpetua con un mínimo de 38 años, menos 272 días por tiempo en remand. El juez destacó el abuso de confianza, la edad de Tia, la ocultación del cuerpo que prolongó el sufrimiento familiar y la conducta sexual como agravantes, aunque no confirmó motivación sexual para el asesinato. No hubo mitigantes significativos más allá de un pli tardío y un fondo de infancia difícil con depresión y abuso de sustancias. Hassel, con antecedentes por violencia y drogas, permanece en prisión y el caso no involucró a otros responsables. El caso de Tia Sharp devastó a su familia y marcó a la sociedad, generando cambios en protocolos policiales y mayor atención a señales de riesgo como el absentismo escolar y el entorno familiar. Su memoria permanece como un símbolo de la necesidad de mejorar la protección infantil y la detección temprana de peligros. ¿Hasta qué punto la confianza en la familia puede convertirse en la peor trampa para una niña de 12 años? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de